Amigos de Ojo con Eso Televisión, yo tengo en línea al doctor Jardier Malaver desde el estado Bolívar en Venezuela. Es un traumatólogo Sí. con gerencia pública, conocedor de esta materia pues en todos los ámbitos, hizo cursos de especialización en ortopedia y desde luego estamos conversando con él porque forma parte también de la plataforma nuestra Ojo con la Salud. Jardier, quería tenerte hoy porque hay un tema que nosotros no hemos tocado últimamente, ni se habla de él casi, que son los accidentes laborales. Y los accidentes Cuidado la laborales, puerta. por lo general en la zona donde tú estás, yo me imagino que en el estado Bolívar deben ser muy frecuentes. Y tú estás en un instituto pues donde de alguna manera convergen todo este tipo de lesionados para que nos dé más o menos un panorama cómo está esa política de atención a la seguridad industrial para que no ocurran este tipo de percances. Bueno, sí, muchas gracias. Ante todo, un placer saludarte. José Antonio, gran amigo de nuestra familia, paisano. Eh, para mí es un gran placer pues, estar unido a esta gran iniciativa tuya y de tus colaboradores eh, en pro pues, del fomento de la salud y la orientación de cada uno de nosotros en estas áreas. El, el campo de la traumatología y ortopedia es muy amplio. Los, los accidentes de tipo industrial, de tipo más que todo agrícola, en esta zona del sur del estado Bolívar, donde las personas trabajan con su cuerpo prácticamente, son muy frecuentes. Y últimamente con la gran popularización del transporte motorizado, pues se nos ha incrementado los accidentes de este tipo. Sí, me imagino que las lesiones por lo regular son en brazos y piernas, porque digamos pues que en el campo por lo regular los utensilios que se utilizan son de muy alto riesgo, ¿no? Si se usan inadecuadamente, si no se tiene la experticia debida. En el campo me imagino pues que ese tipo de lesiones inclusive pueden generar gravedades tales que incapacitan, ¿no? ¿Esa es la situación o no? Sí, esa es la situación. Los pacientes que acuden a nosotros por accidentes de tipo agrícola generalmente son por lesiones de alta energía, por desmalezadoras, por el uso de machetes. La persona limpia y sin darse cuenta, pues pasa la hoja del machete y corta huesos, tendones. Las lesiones son muy severas y muy incapacitantes. Como tú podrás entender, una persona que depende de su cuerpo para mantenerse y llevar el sustento a su hogar, difícilmente pueda costear el tratamiento adecuado para este tipo de vicisitudes que se le presentan. Sí, deduzco por lo que me dice que son frecuentes en el campo. Ahora, Bolívar también es una zona industrial. Me imagino que no en tu ámbito está cerca ese tipo de situaciones, porque las industrias pesadas están un poco más allá, pero de todos modos, me imagino que allí también deben haber estadísticas de incidencias muy graves en ese particular, sobre todo en la industria del hierro, que realmente pues, es bien compleja y que tiene muchísimas actividades conexas, ¿no? Bueno, en otros tiempos la seguridad industrial y la seguridad del trabajador era altamente importante y se hacían simulacros y el paciente tenía un buen HCM que le aseguraba pues su atención y su recuperación. Actualmente, bueno, hay una gran decadencia en esa área en cuanto a prevención y se ha hecho énfasis en curación con ciertas tintes políticos que no vienen al caso. La pirámide de prevención en la salud, la pirámide de prevención en la salud hace énfasis pues en la prevención, porque es más fácil prevenir y más barato que curar. Exactamente. Cuando tú curas,
lo máximo en pérdida y el máximo fracaso para la persona que está dirigiendo la salud. Porque Claro. cuando tú curas, significa que tú fracasaste en la prevención. ¿Me entiendes? Y Exacto. entonces de manera tal que si tú no haces énfasis en la prevención, los costos son mucho mayores. Y esas son cosas que no quieren entender nuestros dirigentes. Nuestros dirigentes no quieren entender eso. La prevención es la base fundamental de una sociedad que busca la productividad, Sí, el el mayor desarrollo. rendimiento posible sin que haya riesgos para los trabajadores Por comprometidos. Ahora, supuesto, desde luego, pues por esta supuesto, página porque Ojo con la Salud, perdón, Antonio, perdón, déjame concluir la sí, idea. El trabajador saludable, trabajador que tiene salud, ese es el trabajador productivo, no el trabajador enfermo, no el trabajador que no tiene cómo, cómo asegurarse una buena recuperación, una buena rehabilitación y una adecuada rehabilitación posterior al procedimiento quirúrgico o al procedimiento de inmovilización. correcto. ¿Sí? A eso me Entonces, refería, si por tú no eso, tienes eso, sí, sí, por eso, a eso me adelante. refería, Jardiel, me refería justamente a que aquí el propósito en Ojo con la Salud es insistir en esos términos en que tanto el individuo como trabajador y quien es el empleador tienen que conjugar esfuerzos para que quien ejerza una función, despliegue un trabajo, esté suficientemente seguro y con las previsiones tomadas pues para que no implique riesgos mayores que signifiquen hospitalización o daños no recuperables. Pues entonces a eso me refería justamente, ¿no? Claro, claro. Bueno, sí, yo quisiera que eso fuera así, pero lamentablemente hemos caído como en todas las áreas de nuestros países, hemos caído pues en esa espiral de querer curar antes de prevenir. Sí, se congeló un poquito tu señal allí, pero de todos modos te capté que se tiene que insistir en eso. Y yo te lo digo porque es que a nosotros que ahora nos ha correspondido salir de Venezuela por determinadas circunstancias, estamos como periodistas observando que en casi todas las esferas del quehacer humano en este hemisferio hay esas debilidades en cuanto a la atención primaria al trabajador. Y los centros de salud normalmente no Sí, están debidamente dotados para atender esas emergencias y esas crisis en cuanto al trabajador se refiere. Y bueno, lo estamos viendo en la pandemia también, pues los centros de salud estaban desguarnecidos para una circunstancia como esta y se está viendo pues en las estadísticas. Pero insistiendo en la prevención y el trabajo que ustedes tienen que hacer después como profesionales, que tienen que ingeniárselas de 10.000 maneras para atender a un paciente y para que no quede inutilizado, para tratar de salvarlo y que por lo menos medianamente siga funcionando como trabajador productivo. Quiero preguntarte sobre el motorizado, que de alguna manera vino a terminar siendo como un auxiliar de todas las empresas y de todos los negocios, no solamente industriales, y anda en la calle permanentemente arriesgando, no usan el casco, no usan los protectores de codo, no usan la rodillera, están en las leyes de tránsito y todo eso, pero no sí. ocurre como debería ser, ¿no? Entonces, por eso yo te digo, ¿qué se puede hacer? Cesaron las campañas inclusive, ¿no? Para persuadir al trabajador y al motorizado cómo debe andar y cómo debe protegerse. Entonces, en este momento en que estamos, eso se ha agudizado. Los motorizados entran con más frecuencia a los centros de atención y normalmente entran muy graves, con tanto riesgo en las caídas y todo eso que definitivamente no son recuperables, se inutilizan de verdad. Bueno, lo ideal en la traumatología es lograr la plena recuperación de la funcionalidad del miembro. Sin embargo, cuando son lesiones muy severas, ¿cómo se llama? Una escala. Salvar la vida, salvar el miembro y salvar la función. ¿Entiendes? Un Sí, miembro que está demasiado dañado, con unas lesiones vasculares, con fracturas abiertas, alta contaminación, alto potencial de infección posterior.
lamentablemente, en las situaciones actuales, un paciente de ese tipo no puede costear los tratamientos para una total recuperación. Porque, por ejemplo, un paciente con una lesión vascular, nosotros no estudiamos lesiones vasculares, no las atendemos porque nosotros no somos cirujanos vasculares. Entonces ese paciente tiene que ir en una ambulancia, ¿verdad? Y las horas corriendo son máximo 6 horas para atender una lesión vascular, ¿verdad? Podemos colocarle una pinza a ese vaso que está sangrando y logramos salvarle la vida y lo mandamos en una ambulancia hacia Ciudad Guayana, donde seguramente lo mandan de un hospital a otro y termina por allá en Maturín, y con más de 6 horas de evolución, para que entonces le vuelvan, ¿cómo se llama? Le hagan lo que nosotros pudimos hacerle aquí, que es una amputación. Entonces le amputamos la pierna mejor acá. ¿Entiendes? Claro. Entonces hay una escasez de especialidades importantísimas, cuyo sueldo pues es irrisorio en los centros de atención pública, y los colegas se han ido, pues se han marchado de acá. ¿Entiendes? Nosotros los que seguimos creyendo en Venezuela, los que seguimos creyendo en que, porque nosotros somos médicos, nosotros somos políticos, nosotros nos dedicamos a nuestros pacientes. Si nos duele lo que está pasando, pero quisiéramos que el campo de la salud mejorara mucho, quisiéramos tener instrumentos, cómo salvar una extremidad, cómo salvar esa vida que está en peligro. Aquí han muerto pacientes, bueno, de una manera que teniendo los recursos no debería pasar. Claro. Entonces, cuando tú hablas de estas cosas, cuando tú hablas de... Sí, Jardiel, sí. Un motorizado actualmente que trabaja partiéndose el lomo y tomando sol en una moto por allí en la calle. Yo he visto aquí, en esta ciudad, hasta 6 personas en una moto. Hasta 6 personas, que todo un carro pequeño, bueno, dices, cónchale, mete 6 personas en mi carro. No, 6 personas en una moto y todos van pagando. Y ninguno lleva casco. Y niños. Y eso es una situación preocupante. De altísimo riesgo, de muy altísimo riesgo. Sí, Antonio. Ahora, ve bien, yo lo veo bajo esta óptica, ¿no? Yo no sé cuándo llegaremos a eso, pero yo siempre he considerado que si políticamente se hacen divisiones territoriales por municipios, que digamos, vamos a decir que es la organización pública un poquito más reducida que un estado completo, pero si por municipio se aplicara que en cada uno hubiese un centro de atención integral con todos los servicios y las dotaciones, yo creo que el problema de la salud tendría otras connotaciones muchísimo más favorables y más positivas, ¿no? Pero no se ha llegado a eso. Entonces, los municipios no se ocupan de pelear por la instalación de un centro de asistencia completa, ¿no? Asistencial completo, ¿no? Entonces tienen que estar remitiendo y lo mandan a uno, lo mandan a otro, y normalmente no hay forma de atenderlo porque aquel no tiene cama o porque también está mal dotado. Yo creo que la pelea y la lucha, pues más que pelea, tiene que ser porque los políticos y los administradores públicos entiendan que hacia ahí es donde debe orientarse la organización de la atención ciudadana en materia de salud. Que los municipios como cabeza regionales, ¿verdad? O sea, que digamos que es una célula bastante importante y que aglutina muchísimas personas. Bueno, ahí se logra establecer centros de salud multidisciplinarios, de verdad, que garanticen que el ciudadano va a ser debidamente atendido sin necesidad pues, de correr mayores riesgos, salvo que sea algo ya aparatoso, ¿no? Sí. Bueno, sí, Antonio, fíjate tú, en estos días yo leí en una de estos grupos de WhatsApp, que se habían ido 40.000 médicos de aquí de Venezuela. O sea, sí, yo leí eso también. Fíjate tú, yo soy el 57.620. Date una idea de la magnitud, de eso que está pasando. O sea, estamos quedando huérfanos. Sí. Estamos quedando huérfanos. Tú tienes toda la intención de operar un paciente.
Suponte tú que ya el paciente compró su material de síntesis, compró su kit de quirófano. Sí, sí. Y después que lo operemos, ajá, compró todo. Pero cuando llegas allá, entonces resulta que no hay anestesiólogo. Es Entonces, una complicación tremenda. Sí. es como la canción esa de Serenata Guayanesa. Ya no es por el, ¿cómo se llama? Ya no es por la pulga, que ya la tenemos. ¿Cómo es que dice esa canción? No me la sé, no sé mucho Esa de canción. música, pero sí recuerdo. Pero sí, exactamente, sí. Sí, por ahí va la cosa, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, ese es el problema, que, o sea, tenemos médicos todavía, pero no tienen el respaldo, porque se supone que en un quirófano hace falta más de uno para que los tratamientos y las operaciones sean exitosas, porque si no tienes el anestesiólogo, ¿cómo opera? Si no tienes la enfermera especializada, o sea, ¿cómo opera? Entonces es complicado. Y al mismo tiempo, pues que, digamos, lo que se requiere como dotación también está cojeando. Entonces, bueno, esa es la lucha que yo sí, digo que tenemos que desarrollar en esta plataforma Ojo con la Salud, porque no es cuestión de confrontaciones, es cuestión de ser sensato. Y la pandemia tiene que de alguna manera hacernos conducir la organización y la administración del Estado en esa dirección, porque si nosotros dejamos que esto siga ocurriendo, pues definitivamente la verdad que no hay salvación para nadie, ni para el que tenga el poder, ni para el que no lo tenga, porque cuando se enferme no va a encontrar dónde acudir. Entonces yo creo que aquí hay cuestión de sensatez, ¿no? Y ojalá que esta pandemia pues nos enseñe a revisar no solamente lo que a la pandemia en particular se refiere, sino a todos los ámbitos del mundo médico, pues. sí. Hay una cosa que yo veo con preocupación. En la calle la gente anda tranquila, sin tapaboca, Sí, beben licor, hacen fiesta. Y yo no sé por qué no hay esa preocupación por una enfermedad tan terrible como es el COVID-19. Sinceramente, a veces uno pasa por la calle y ve ese pandemonium, la gente no guarda distancia, no se desinfecta las manos, 6 personas en una moto, bueno, los autobuses full de gente. sí. No, no, Nadie cumple los los desarreglos protocolos que la de gente aislamiento. comete, los desarreglos que la gente comete, Jardiel Maraver, y me perdona que te tutee, es que definitivamente no quiere la gente entender las indicaciones médicas como corresponde. Inclusive, hay quienes dicen, están boqueando y no son capaces de respetar al facultativo que los está atendiendo. Y después quieren enrostrarle al facultativo la culpa de lo que les pasa finalmente. Y ese es un problema serio de conducta social, ¿no? Hay otra cosa que también yo lo escribí en el primer número de Ojo con la Salud. Eh, ¿Cuánto es el salario mínimo de un trabajador de acá? $2. Ponle que sean $5, que no se los ganan, ¿no? Ese paciente suponte que saliendo del patio de la casa se resbaló y se fracturó el tobillo. Tuvo una fractura transindesmal de tobillo que requiere cirugía. Ese paciente un material de ese tipo le cuesta $300. ¿Cómo hace esa persona? Ya entra en nivel de desahuciado por sí mismo, porque no hay quien lo pueda atender. ¿Cómo No es hace? que no se le quiera atender, es Entonces, que no se le podrá atender. tiene que comprar el material, ¿verdad? Entonces, no tiene. Entonces se va a un curandero, le pega con un siriaco, no era que llamaban el viejito que estaba en Margarita. Sí, Se va a un curandero, le estrujan ese tobillo esa hasta que lesión. más no puede, ¿verdad? Y posteriormente acude a nosotros. No tiene dinero. ¿Cómo termina ese paciente? Con un yeso, que es muy Sí, a pesar de nosotros. Y que él lo tiene que comprar también. sí. Sí, no, Sí, entonces es un es panorama un bien panorama complejo, tremendo. es un panorama muy complejo, de Sí, verdad. sí. Yo comprendo la situación de ustedes. En el caso de los traumatólogos, que son, digamos, las lesiones más frecuentes, más a diario
de asientos, porque uno se enferma de cualquier otra cosa. Bueno, y las estadísticas Y el relativamente, material es carísimo. sí, y los materiales son carísimos, pues. Entonces, bueno, Ariel, yo creo que en esta plataforma Ojo con la Salud estamos enfocados en lo que corresponde, queremos que se entienda. Queremos que los funcionarios públicos y los políticos también asimilen las enseñanzas de toda esta etapa que hemos vivido últimamente y que recompongan de alguna manera los presupuestos y las políticas públicas para que esto por algún lado pues se normalice, porque de verdad Hay, que hay una cosa, hay una cosa que yo quisiera también, que yo he pensado en estos últimos días, porque yo veo a la gente en la calle, que la gente no le hace caso a las advertencias. Entonces elimina la pandemia, elimina la, ¿cómo se llama? La cuarentena, la elimínala, alerta, sí, elimínala pues, porque la gente no le hace caso a la cuestión. sí, sí, Yo soy de la idea es de complicado, que tenemos que volver a sí, trabajar, tenemos que volver a trabajar, tenemos que volver a las universidades, a las aulas. Lo que pasa es que el docente, la mayoría se han ido, la mayoría aprendió a ser pequeños, a hacer empanadas, y entonces ya eso le da mucho más que un sueldo de maestro, ya no quieren ir a dar clase. Y las sí, sí, universidades y los colegios y los liceos, todo está deteriorado, ha sido vandalizado. La gente no le duele sus estructuras educacionales, no aprecia pues, lo importante que es la educación de un país, ¿vale? Ahí está el, la panacea de todos los males de una sociedad sí, sin duda. en la educación. Un pueblo educado puede pasar mil obstáculos con Sí, razones, con argumentos, bueno, es la sin idea, improvisar. es lo que tratamos de retomar en Ojo con eso, con la salud, porque de verdad pues sentimos que estamos descalabrados en materia asistencial. Como te digo, la experiencia observada en otros países y lo que a uno le llega parecido a Venezuela, pues entonces uno dice, bueno, es hemisférico, es mundial, ¿qué es lo que pasa? Pero en esa dirección tenemos que trabajar y reencontrar las vías pues, para que el mensaje llegue. Y bueno, tú vas a estar con nosotros aquí, no hoy nada más, sino con mucha frecuencia, porque ya tú formas parte, pues, de alguna manera de Ojo con la Salud. Ya sabes que tus recomendaciones, tus sugerencias, tus escritos, lo que quieras expresar de viva voz también, pues vas a tener la oportunidad de hacerlo con la frecuencia y la regularidad que quieras. Y bueno, agradecerte hoy, pues que por lo menos estuviste dispuesto con todas las dificultades de comunicación que Venezuela tiene, agregado al problema médico, ¿no? Logramos que por lo menos esta conversación se diera de manera relativamente fluida. Y bueno, yo confío pues en que te mantengas siempre dispuesto y sumar voluntariados a que nos acompañen pues en esto para que el mensaje se extienda y se extienda. Ya tenemos gente en varias partes, en varios países, en varias ciudades, aquí en México, en Estados Unidos, en España, en Panamá, en Argentina, que nos están acompañando en esta iniciativa comunicacional, pero que yo pretendí que fuera al lado de los médicos, que para mí es el funcionario público y funcionario privado más excepcional con el que podemos contar en cualquier sociedad, y sobre ellos tenemos que centrar nuestra lucha y a favor de ellos y de sus causas. Así que te agradezco mucho que hayas estado con nosotros hoy. Bueno, yo también estoy muy agradecido de ti, José Antonio. Un gran saludo a tu esposa, a mis amigos que son tus hijos. Y le estamos agradecidos también a la clínica Banprac, acá en Upata, Estado Bolívar, que nos ha prestado su instalación. Se va un poquito, ¿ves? Lo que estaba hablando de las comunicaciones justamente y se frena un poquito. Pero con todo eso logramos que la señal llegara bastante aceptable y tu mensaje pues ya va a estar difundido en la plataforma Ojo con la Salud, que es una multimedia pues al servicio del bienestar, que es lo que andamos buscando. Bueno, se cayó un Sí, tanto la sí, comunicación. sí. Quisiera agradecer a las instalaciones de la clínica Banprac aquí en el Estado Bolívar, por prestarnos pues su servicio de internet eh, para mejorar un poco la comunicación. Y ves que es una línea que es buena y ve la comunicación como sale, es muy mala, Sí, se cae, se congela. Bueno, Antonio, qué bueno, chicos, que pudimos compartir un poco
contigo y me alegra que estés saludable, que estés por allá por México comiendo de esas enchiladas y esa tequila sabrosa de por allá. Pero Y bueno, déjame decirte que me lo cuestionan mucho. Me dice, vas a hablar de salud y estás comiendo algo tan nocivo. Pero no, pero bueno, tú forma sabes que una parte. tequilita, Pero no, tú sabes, también vamos a tú hablar sabes en que el un, alcohol en pequeña, el claro, alcohol en pequeñas cantidades es bueno para la tensión arterial. sí, pero vamos a hablar también de nutrición, vamos a hablar de ejercitación, vamos a hablar de todos esos temas inherentes Después, al bienestar. Así que bueno, después de preguntar un poquito al doctor José Herrera. sí. Bueno, te agradezco mucho, pues, y entonces seguimos en contacto. Claro, un gran Saludos a abrazo, todas, hermano, un gran abrazo. sí, Perdón, saludos a toda tu gente. con mucho gusto, con mucho gusto, con mucho gusto. Okay. Dale.